La política nacional estadounidense no solo afecta a sus ciudadanos, sino que debido a su carácter de principal potencia imperialista, acaba afectando a todas las personas del mundo. Aunque en teoría la política de Estados Unidos sea similar al del resto de los países democrático-burgueses y capitalistas del mundo, en verdad, el sistema político de Estados Unidos está creado de tal manera que el régimen del bipartidismo demócrata-republicano no puede ser superado. Con semejante panorama político, mucha gente se pregunta dónde está la izquierda en Estados Unidos, y en busca de esa supuesta izquierda acaban ensalzando a Bernie Sanders. Pero este político estadounidense no es más que otro representante de los intereses de la burguesía y como tal debe ser desenmascarado ante las masas. Así que en este vídeo voy a desenmascarar a Bernie Sanders. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Durante generaciones nos han educado en la falsa dicotomía izquierda-derecha para entender las disputas políticas y electorales de distintos países. La imposición de esta dicotomía es necesaria para legitimar la democracia burguesa, pero no nos explican su origen, el sistema sobre el que se mueve y los intereses que tienen tanto los partidos de izquierdas como los de derechas. Con el paso del tiempo, y sobre todo debido a la alternancia de poder entre partidos políticos de izquierdas y de derechas, poco a poco comienza a manifestarse entre la gente la idea de que esta dicotomía es falsa, y esto se recoge en la famosa máxima de todos los políticos son iguales. En el caso de Estados Unidos, esta dicotomía es aún más evidente, ya que desde hace décadas solamente han gobernado dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Nos hacen creer que el Partido Republicano es nacionalista y de derechas, y que el Partido Demócrata es de izquierdas o del centro e internacionalista. Sin embargo, estas categorías están caducas porque tanto republicanos como demócratas defienden los intereses imperialistas de la élite capitalista estadounidense y trabajan para mantener el carácter de hegemón imperialista de Estados Unidos. Es cierto que estos dos partidos pueden diferenciarse en ciertos aspectos como las políticas públicas, las políticas sobre los colectivos históricamente minoritarios o sobre el medio ambiente, pero a la postre ninguno de estos partidos ni sus candidatos sobrepasan los intereses de la principal potencia imperialista. Al buscar una supuesta izquierda en Estados Unidos, se centran en el Partido Demócrata y más concretamente en Bernie Sanders. Según la versión oficial, este político encarna el ala más izquierdista del panorama político estadounidense e incluso ha sido descrito como marxista y socialista. No obstante, Bernie Sanders no representa ni el marxismo ni el socialismo en Estados Unidos, sino que representa la cara más amable y progresista del imperialismo de Estados Unidos. Dicho todo esto, ¿quién es Bernie Sanders? Bernie Sanders nació el 8 de septiembre de 1941 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Su padre era un judío polaco que perdió a su familia en el Holocausto y su madre también formaba parte de una familia de inmigrantes judíos. El interés de Sanders por la política fue determinado en gran parte por su padre, ya que Eli Sanders fue un activista de corte socialdemócrata que aplaudió y defendió la política económica del New Deal implantado por Franklin Roosevelt en los años 30. A su vez, la familia Sanders pertenecía a la clase trabajadora y también tuvieron que hacer frente a ciertas dificultades económicas que obviamente marcó al joven Sanders. Bernie Sanders estudió en Brooklyn, pero durante su infancia y adolescencia también acudía a una escuela hebrea. Su presencia en la escuela hebrea no fue fruto del azar, sino que fue un acto consciente del mismo Sanders porque a los 13 años celebró su Bar Mitzvah con el que asumió el Torá e inició su transición de niño a adulto acorde a las escrituras judías. En 1959, con 18 años, se trasladó a Chicago para estudiar en la Universidad de Chicago. Fue en esta universidad donde Sanders se acercó a los círculos socialistas e izquierdistas del campus. Su acercamiento a estos círculos no fue simbólico, sino que se involucró de tal manera que se unió a la Liga Socialista de la Juventud, que eran las juventudes del Partido Socialista de América. En aquellos años, la lucha por los derechos civiles y la política antisegregación racial eran cuestiones muy importantes de Estados Unidos y Sanders, como un joven activista de izquierdas, participó en estos movimientos. Concretamente, formó parte del Comité Coordinador Estudiantil No Violento que llevaron a cabo distintos actos simbólicos como concentraciones, mítines o sentadas para protestar contra la segregación racial. Estuvo presente en la marcha sobre Washington
Revolución por el Trabajo y la Libertad de 1963, en el que Martin Luther King pronunció su famoso discurso de I Have a Dream. La guerra de Vietnam también era un tema político que preocupaba a una gran parte de la sociedad estadounidense, y el estudiante Sanders también se involucró en los movimientos pacifistas que exigían el fin de la guerra de Vietnam, aunque su papel en los movimientos antibelicistas fue menor que en la lucha contra el racismo. Sus primeros pasos en el activismo político de Estados Unidos marcaron a Sanders y, según él, moldearon sus opiniones políticas abrazando las ideas socialistas, que en verdad son socialdemócratas, pero impopulares en Estados Unidos. Al licenciarse en ciencias políticas, Sanders marchó a Israel para vivir en un kibutz. Según él, su experiencia viviendo en un kibutz le valió para entender el socialismo y ver que su puesta en práctica era posible. Esta opinión de Sanders es imprecisa y además inmoral, ya que describir los kibutz como socialismo es de una ignorancia política increíble, o peor aún, denota una voluntad sionista de pervertir el socialismo y presentar estas colonias y asentamientos como gérmenes socialistas de Israel. Sanders nunca dijo sobre qué tierras se levantaron esos kibutz y tampoco comentó nada acerca de la verdadera naturaleza de los kibutz, que son la avanzadilla del sionismo en su misión de colonización y que se convierten en círculos cerrados de producción, distribución y de consumo de judíos y para judíos, excluyendo de ellas a los no judíos. Esto es, aquí ya vemos la primera contradicción en Sanders. Condenó la segregación racial en Estados Unidos, pero no criticó la segregación y el apartheid aplicado por Israel a los palestinos. En distintas ocasiones Sanders ha dicho que se siente orgulloso de ser judío, pero no en clave religioso, es decir, que Sanders tiene la concepción sionista acerca del judaísmo. Para él, ser judío significa formar parte de un pueblo étnico y no solamente formar parte de una comunidad religiosa, así que vemos que ya desde sus inicios en política tenía simpatías por el sionismo de izquierdas o el sionismo laborista. Tras su experiencia sionista, Sanders regresó a Estados Unidos y se mudó al estado de Vermont. Sus primeros pasos en la política las dio en 1971 dentro del partido Unión de la Libertad y pese a postularse candidato para ser gobernador de Vermont y para el Senado, Sanders no obtuvo ninguna elección. Fue en 1981 cuando consiguió su primer gran logro político, siendo elegido alcalde de Burlington desde 1981 hasta 1989. Es cierto que Sanders destacó como alcalde y sus políticas en contra de la especulación inmobiliaria en la ciudad, a favor de construir parques, viviendas y espacios públicos y por preocuparse por las quejas y demandas de los vecinos, lo convirtieron en uno de los alcaldes más populares de todo Estados Unidos. En 1989 decidió no continuar como alcalde y no se presentó a la reelección. Esa decisión la tomó para dar el salto a la política nacional y en 1990 ganó la elección para la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, representando el Distrito Congresional General de Vermont. La llegada de Sanders a la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue una sorpresa para muchos politólogos, ya que, por aquellos años, se postulaba como un político independiente. En los primeros años en la Cámara de Representantes, intentó marcar una diferencia respecto al resto de los políticos para que la gente entendiera que no era un político dependiente de los republicanos o de los demócratas, y en aquellos años llegó a afirmar que tanto el Partido Republicano como el Demócrata eran partidos que trabajaban al servicio de las élites capitalistas del país, aunque mostró mayor afinidad y simpatía para con los demócratas. Su cercanía con los demócratas quedó claro cuando en 1991 ayudó a fundar el Caucus Progresista del Congreso, reuniendo al ala más izquierdista del Partido Demócrata. Bernie Sanders estuvo en la Cámara de Representantes hasta el 2006, ya que decidió dar un salto más en la política y pasar al Senado. Así pues, desde el 3 de enero de 2007, Sanders lleva siendo senador de Estados Unidos por Vermont, ha sido considerado en 2011 y en 2015 como el senador más popular y con mayor aprobación de toda la política nacional. Él sabía que gozaba de mayor popularidad entre la clase trabajadora estadounidense que muchos de los políticos presentes en la Cámara de Representantes y en el Senado, por lo que en 2015 decidió aprovechar su popularidad y anunció que se presentaba a las elecciones para la presidencia de Estados Unidos. Como os he dicho antes, Sanders es un político independiente, esto es, que no forma parte de los dos grandes partidos del país. Es más, Sanders
es el miembro independiente con más tiempo de servicio en la historia del Congreso de Estados Unidos. Pero entre 2015 y 2016 decidió competir dentro del Partido Demócrata para tener una base real y partidista que le permitiera llegar a la presidencia. A fin y al cabo, esto no fue nada extraño, ya que, como dijo en su día el gobernador de Vermont, Howard Dean, Sanders es un aliado que vota con los demócratas el 98% de las veces. En su primera campaña a la presidencia, acabó perdiendo en las primarias contra Hillary Clinton, que acabó siendo la candidata demócrata para la presidencia, que tampoco pudo ganar a Donald Trump. En el año 2020, Sanders volvió a anunciar que se presentaba a las elecciones presidenciales y que iba a volver a competir dentro del Partido Demócrata para convertirse en el candidato de este partido. Pero, a diferencia de 2016, Sanders no quiso pelear hasta el final, ya que, en abril, anunció que suspendía su campaña a la presidencia para dejar la vía libre a Joe Biden. Cuando anunció su retirada de la campaña presidencial, aseguró que le era imposible ganar a Biden, porque tenía hasta 300 delegados menos y que con esos números le sería imposible ser elegido candidato demócrata para la presidencia, de modo que dejó la vía libre a Biden para que tuviera más tiempo para moldear la opinión pública a su favor y sentara las condiciones necesarias para derrotar a Trump. Bien, hasta aquí la breve biografía de Bernie Sanders. Ahora vamos con las cuestiones políticas e ideológicas que conciernen a este político estadounidense y que demuestra que poco o nada tiene de socialista. 1. El belicismo hipócrita de Sanders. Analizando la vida del estudiante Sanders, os he dicho que en su día se opuso a la guerra de Vietnam y que participó en algunos de los movimientos pacifistas que se crearon en los 60, pero una vez que entró en la vida política de Estados Unidos, tuvo que moderar, o mejor dicho, adaptar sus opiniones sobre las agresiones imperialistas de Estados Unidos por medio mundo para formar parte del establishment. Algunos aseguran que Sanders poco pudo hacer en la Cámara de Representantes o en el Senado para cambiar la política exterior de Estados Unidos, pero es que la máxima victimista de los izquierdistas que dicen no podemos hacer más ya no se lo cree nadie, y la hipocresía de Sanders ya se vio desde que era alcalde de Burlington. Es cierto que en los años 80 criticó el apoyo estadounidense a los escuadrones de la muerte que existían en distintos países de Centro y Sudamérica, pero para entender a los políticos no podemos quedarnos con sus frases, sino que debemos prestar atención a los hechos. En los primeros años de la década de los 80, Vermont fue uno de los mayores receptores de contratos de armas del Departamento de Defensa y concretamente en Burlington operaba la planta General Electric que producía ametralladoras Gatling para los mismos escuadrones de la muerte que criticaba Sanders. Pues en 1983, cuando varios activistas antibelicistas organizaron distintos actos como bloquear la puerta de la fábrica de General Electric, Sanders no quiso apoyarlos. Es más, llegó incluso a mandar a la policía para que arrestar a los activistas. Esto es, actuó como actuaría cualquier otro político del sistema. A Sanders también se le vio el plumero con la cuestión de la producción del avión de combate F-35, ya que luchó para que la producción de estos aviones se realizara en Vermont. Según él, esa inversión proporcionaría al menos 1.400 puestos de trabajo y 124 millones de dólares. De modo que, como buen representante del sistema imperialista belicista de Estados Unidos, se mostró a favor de la producción de aviones de combate que serían usados por parte de su gobierno en distintas agresiones imperialistas en medio mundo. Ahora bien, como buen izquierdista e hipócrita, justificó la producción de estos aviones diciendo que iba a traer empleo y dinero a Vermont. Un socialista no apoyaría el militarismo y el belicismo de su país con tal de que traiga empleo e inversiones a su región. Sanders también es responsable de persuadir a la empresa armamentística Lockheed Martin para que instalara un centro de investigación en Burlington. Cuando llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, empezó realizando un trabajo aparentemente pacifista, votando en contra de los presupuestos anuales del Pentágono para la Primera Guerra del Golfo de 1991. Pero, con el paso de los años y su relación con los distintos partidos y políticos del sistema, comenzó a cambiar paulatinamente su postura acerca del belicismo. Por ejemplo, en 1991
1998 votó a favor de la Ley de Liberación de Irak y de la Resolución 612, con la que Estados Unidos se comprometía a trabajar activamente para derrocar a Saddam Hussein y apoyar a movimientos disidentes dentro de Irak que trabajaran in situ para acabar con el mandatario iraquí. Aunque la ley y la resolución fueron cubiertas con un manto democrático y en favor de la paz, la verdad es que estas medidas del Congreso sirvieron para que Estados Unidos implantara una serie de sanciones económicas a la mermada economía iraquí y también sirvió para que Estados Unidos ejecutara junto al Reino Unido la operación Zorro del Desierto, con el que estos dos países realizaron más de 300 bombardeos sobre Irak. Según Jeffrey St. Clair, la puesta en práctica de la Ley de Liberación de Irak y la Resolución 612, ambas votadas por Bernie Sanders, causó la muerte de alrededor de 500.000 iraquíes y fijó el objetivo a largo plazo de derrocar a Saddam Hussein, que se materializó con la guerra de Irak que inició Bush en 2003. Otro hecho sorprendente es que en 1999 Bernie Sanders votó a favor de los bombardeos otanistas en Yugoslavia y para justificarse repitió palabra por palabra el relato oficial que creó la OTAN y sobre todo Estados Unidos. Es más, para que veáis el carácter hipócrita de Sanders, en abril de 1999 dio un discurso en la Cámara de Representantes en el que dijo que las operaciones militares estadounidenses sin la autorización del Congreso eran ilegales, pero acto seguido las justificó. Sanders, pese a presentarse como un candidato socialista y pacifista, no hizo caso a su amigo Noam Chomsky, que advirtió que a los otanistas les importaba más bien poco los albaneses asesinados en Kosovo, sino que la verdadera causa de la intervención de la OTAN era completar la disgregación de Yugoslavia, debilitar sobre todo a Serbia y obligar a este país a implantar las reformas auspiciadas por Estados Unidos. Otra cuestión muy importante es la guerra de Irak de 2003 que comenzó Bush. Los seguidores de Sanders defienden a su gurú político diciendo que se mostró en contra de la guerra de Irak y que criticó la entrada de las tropas militares estadounidenses en el país árabe. Y esto es cierto, pero tiene trampa. Como buen trilero político, Sanders actuó hipócritamente sobre la guerra de Irak. Y ahora os explico por qué. Después del 11S, que afectó gravemente a la sociedad de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución conocida como la autorización para el uso de la fuerza militar, que daba carta blanca al gobierno para usar la fuerza y el terror para responder al atentado del 11S. Bernie Sanders votó a favor de esta resolución y teniendo en cuenta que esta resolución fue la base y el origen de la futura guerra de Irak y las actuaciones imperialistas de Estados Unidos en Oriente Medio, podemos concluir que Sanders tuvo responsabilidad directa en estas acciones al votar a favor de esta resolución. Posteriormente, criticó la guerra en Irak, pero estuvo a favor de generar la justificación necesaria para el comienzo de esta guerra. Este thrillerismo político es típico de políticos izquierdistas como Bernie Sanders, que al intentar contentar a todo el mundo, acaban incurriendo en graves contradicciones. Además, no se debe olvidar que Sanders ha votado constantemente a favor de la financiación militar para dichas guerras en Oriente Medio. Como dice el columnista Doug Ena Green, si la guerra es ilegal y está mal, también lo es votar para financiarla. En verdad, la actitud política de Sanders aquí no se diferencia de esos socialchauvinistas de la Segunda Internacional que acabaron votando a favor de los créditos de guerra para financiar la Primera Guerra Mundial. Pero el historial belicista e imperialista de Sanders no acaba aquí, porque todavía hay más. Durante el gobierno de Obama, continuó votando a favor de todos los presupuestos militares, siendo consciente que se usarían en Afganistán, en Libia y en Siria. A su vez, mostró su apoyo a la intervención otanista en Libia, asimilando completamente el discurso de que Gaddafi era un terrible dictador que debía ser derrocado. En 2014, apoyó el Euromaidán que se produjo en Ucrania, votando a favor de la Ley de Apoyo a la Libertad de Ucrania de 2014 y apoyando las sanciones impuestas a Rusia por su intervención en Crimea. El discurso de Sanders en política exterior siempre ha convergido con el discurso
discurso hegemónico del Estado, ya que, por ejemplo, entre 2018 y 2019 también hizo suya la idea de derrocar a Nicolás Maduro organizando un golpe de Estado en Venezuela, y eso que Trump era el presidente que patrocinó dicho plan. Acercándonos a nuestros días, podemos ver que Sanders ha mostrado su apoyo a Ucrania en la guerra y ha votado a favor de la entrega de dinero y armas al gobierno ucraniano. Ahora bien, todos sus votos respecto a la guerra de Ucrania van acompañados de discursos con una retórica pacifista en el que ha llamado a los gobernantes del mundo a buscar vías diplomáticas para poner fin al conflicto. Pero, como no, ese fin del conflicto debe pasar, según Sanders, porque Putin salga del poder en Rusia. Y recientemente, concretamente el 17 de enero de este año, Sanders apoyó públicamente los bombardeos anglo-estadounidenses en Yemen, supuestamente para debilitar a los hutíes y cortar la influencia de Irán en la región. Con todo esto, podemos ver que Sanders no es ningún pacifista ni ningún antiimperialista, sino un social chauvinista que apoya el imperialismo estadounidense desde la izquierda sistémica de su país. 2. Sanders e Israel. Cuando os he hablado de su biografía, os he dicho que cuando era joven se trasladó a Israel y vivió en un kibutz. Según Sanders, la experiencia kibutziana le valió para entender el socialismo y ver que su puesta en práctica era posible, por lo que podemos ver que Sanders está cerca del sionismo laborista de Ben Gurion y compañía. Sanders, exagerando los kibutz y la influencia de los laboristas israelíes, defiende que Israel ha de ser un estado democrático con un fuerte carácter social, pero omite completamente el régimen de apartheid que tienen instalado los sionistas a los palestinos. Siempre que ha podido, ha defendido a Israel a ultranza, pero exige un clima adecuado para que los palestinos e israelíes comiencen a negociar sobre su futuro. Es cierto que Sanders ha criticado públicamente los desmanes y las acciones desproporcionadas de Israel, pero siempre acaba culpando a la violencia ejercida por los palestinos o invoca el terrorismo de Hamás para justificar a Israel. Desde 1997, Sanders ha votado a favor de todas las ayudas financieras y militares destinadas por su gobierno a Israel, y ha votado a favor sabiendo que una gran parte de esas ayudas serán utilizadas por el Estado sionista para oprimir y asesinar a los palestinos. Cuando Hamás ganó las elecciones en 2006, Sanders fue uno de los políticos de Estados Unidos que votó a favor y pidió públicamente que sacaran a Hamás del gobierno de Gaza. No solo eso, ha votado siempre a favor de condenar los ataques de Hezbollah o de la resistencia palestina a Israel, y está de acuerdo con el supuesto derecho que tiene Israel a defenderse. Así que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Sanders es sionista perteneciente a la vertiente laborista del nacionalismo judío. 3. El Green New Deal. El ecologismo y la defensa del medio ambiente es una de las luchas que forma parte de la agenda de la nueva izquierda o New Left. Lógicamente, Bernie Sanders también se ha subido a este tren para atraer el voto de los sectores más radicalizados, entre infinitas comillas. Si algo ha hecho la nueva izquierda ha sido poner en el primer plano político las luchas parciales, eliminando del discurso de toda la izquierda la lucha de clases. Además, todas estas luchas parciales son tratadas por separado y ni siquiera son analizadas desde una perspectiva de clase, lo que demuestra que han servido como cortina de humo para que las nuevas generaciones legitimen el parlamentarismo democrático burgués y vean en la nueva izquierda su espacio político electoral. En este sentido, Bernie Sanders es un firme defensor del Green New Deal, y esta apuesta política lo defendió a capa y espada en la anterior campaña electoral. Resumiendo el plan político ecologista de Sanders, él propone destinar 16 billones de dólares para promover una transición ecológica en Estados Unidos que tenga como objetivo que para el 2030 el 100% de la electricidad y transporte provenga de las energías renovables y de una infraestructura sostenible. Sanders alega que el Green New Deal crearía hasta 20 millones de puestos de trabajo y que no hacerlo sería mucho más caro que los 16 billones de dólares que está exigiendo para ejecutar el plan. En su propuesta política presentada para su candidatura política de 2020, detalla mucho más
más el Green New Deal, pero su programa tiene serias limitaciones que emanan lógicamente de su ideología socialdemócrata. Su plan no ataca la lógica depredadora del capitalismo y, partiendo del reformismo, pretende desde el Estado ayudar con su plan a las empresas privadas a que apuesten por las energías renovables o, para decirlo de una manera más simple, a que sean más ecológicas. Por ejemplo, en su plan no existe ninguna mención a apostar por las energías renovables partiendo de la propiedad pública o estatal, sino que lo deja en manos privadas que serían ayudadas por el Estado para que trabajen en esa transición. Sí que habla de imponer sanciones, multas y penalizaciones a aquellas empresas que se nieguen a formar parte del plan, pero esto es infantil, puesto que las empresas continuarán buscando el máximo beneficio y, pese a la imposición de las sanciones, estas serán pagadas por los consumidores, que verán cómo se les sube el precio de la luz para hacer frente a las sanciones mencionadas por Sanders. A su vez, Sanders no hace ninguna mención a una planificación económica para dirigir el Green New Deal, y sin una planificación correcta que asigne y distribuya los recursos necesarios para cumplir con su misión, acabará reinando la anarquía productiva, por ende la superproducción. Sanders se hace llamar socialista, pero deja de lado una máxima sagrada para los socialistas, que es que la economía debe estar planificada para producir y distribuir lo justo y lo necesario, o lo que pueda ser consumido, que es lo mismo. En la idea de Sanders no hay mención alguna a la idea marxista de que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, que son el ser humano y la naturaleza, por lo que ignorar esto le lleva a proponer un plan políticamente correcto y que está de moda, pero dejándolo en manos privadas, auxiliado por el gobierno. De ahí que no son pocos los que critican a Sanders diciendo que su plan no es más que la transferencia de 16 billones de dólares a las empresas privadas para que sean más sostenibles. También propone destinar dinero para que las familias puedan adaptarse al nuevo curso y puedan buscar la eficiencia energética adaptando sus hogares, centros de trabajo o sus vehículos a lo que exige el Green New Deal. Pero es que esto también tiene trampa, porque este tipo de ayudas también pasa por el filtro de la burocracia y no todos los estadounidenses se verán beneficiados por dichas ayudas, lo que a la postre obligará a los ciudadanos a endeudarse para adaptar sus hogares o a comprar un coche eléctrico. Este plan debe sonar mucho a los europeos, porque desde la Unión Europea se ha apostado por el ecologismo y esto está llevando a poner duras restricciones en el campo, lo que acaba provocando la concentración de las tierras en grandes fondos de inversión como BlackRock, o nos han introducido el impuesto a los combustibles fósiles, encareciendo el costo de la gasolina y el diésel. Así que vemos aquí que el plan de Sanders, pese a ser políticamente correcto y en teoría estar a favor del ecologismo, mantiene intactos los pilares del modo de producción capitalista y su lógica económica, que es lo que realmente está dañando el medio ambiente. En pocas palabras, Sanders quiere maquillar el sistema capitalista para hacerlo verde y sostenible. 4. Políticas públicas. En Estados Unidos no es fácil encontrar políticos que defiendan abiertamente el aumento del gasto público y, sobre todo, que defiendan que una parte de la educación y de la sanidad queden en manos del Estado. Pues aquí entra Bernie Sanders apostando por el sistema de salud público universal, defendiendo la educación superior gratuita o la cancelación de la deuda estudiantil. Y alguno puede pensar, ¿qué hay de malo en defender todas estas cuestiones? Haciendo una abstracción, no hay nada de malo en estas políticas. Es más, me atrevería a decir que la implantación real de estas políticas son necesarias hoy en Estados Unidos. Pero, repito, hoy. Solamente imaginad cómo de derechizado está el panorama político estadounidense que una persona que habla de mejorar el estado del bienestar y defiende apostar por los servicios públicos y sociales es descrito como socialista y como un peligroso candidato presidencial. El problema está en que todas estas políticas no rebasan el marco capitalista y simplemente se acerca a esas políticas económicas socialdemócratas o al New Deal de Roosevelt que tanto le gusta invocar al propio Sanders. La salud, la educación y el transporte dentro de un modo de producción capitalista, pese a estar en manos del Estado, también están sujetos a las inercias del mercado capitalista y, se quiera o no, compiten en el mercado con la propiedad privada. Todos estos aspectos públicos, al estar condicionados por la lógica capitalista, acaban degradándose y beneficiando a la camarilla política de turno, y además tened en cuenta que Sanders no ha mencionado
menciona cómo pretende financiar todos estos gastos públicos y sociales que propone. Y lógicamente, todo esto lo va a financiar vía impuestos. ¿Qué es lo que pasará? La cuestión del aspecto público en el capitalismo acabará derivando a lo que ya pasa en distintos países europeos, como por ejemplo en España, en el que la salud y la educación son financiados vía impuestos y los ciudadanos vemos cómo estos mismos servicios públicos que se nos ofrecen son cada vez peores y están cada vez más precarizados. Todo esto lleva a la gente a no entender por qué pagan impuestos, o peor aún, a pensar que los impuestos son para financiar los sueldos de los políticos. Repito, creo que estas medidas políticas públicas que está defendiendo Sanders para Estados Unidos son necesarios hoy y ayudaría a mucha gente, pero esto no es socialismo y mucho menos comunismo. Simplemente es la típica política socialdemócrata de mantener el estado de bienestar para minimizar la lucha de clases dentro de un país. Y lo vuelvo a decir, ni siquiera el propio Sanders se atreve a describir estas políticas económicas como socialistas. Simplemente repite que deben retomar los asuntos pendientes del New Deal de Roosevelt. Bernie Sanders es otro político socialdemócrata más que pretende apostar por la vía reformista para mitigar el capitalismo feroz que experimentan los estadounidenses. Ni socialista ni comunista. Sanders representa la pata izquierda del capital. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo desenmascarando a algún otro político? Hacérmelo saber en comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenéis a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenéis entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!